A casi 8 meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el conflicto bélico no parece que vaya a llegar a su fin pronto, sino todo lo contrario. Cada vez aumenta más su permanencia y con ello las consecuencias, no solo entre las naciones involucradas, sino a nivel internacional. Si bien todo inició aquel 24 de febrero cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, justificó en un mensaje la entrada de sus tropas rusas al territorio ucraniano diciendo que la operación especial era inevitable y que supuestamente sería para brindar el apoyo solicitado por las minorías rusas de Donetsk y Lugansk. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Y cuyo mensaje fue respondido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de la siguiente manera. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі. La realidad es que este conflicto tiene un trasfondo geopolítico de varios años atrás, y es que Rusia se negó a aceptar el acercamiento de la OTAN y la Unión Europea a la ex República Soviética que Moscú considera parte de su identidad y espacio de influencia. Desde 2013 la situación comenzaba a ser tensa, cuando el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspendió la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Se agudizó en 2014 con la muerte de al menos 100 personas en las protestas y la anexión de Crimea a Rusia. Para 2015, Ucrania, Rusia y representantes separatistas del Donbass firmaron en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Sin embargo, la situación no dejó de complicarse. Para comprender un poco más esta situación y sus consecuencias, platicamos con Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales e investigador en el CONACYT, quien nos explicó lo siguiente. Y es que hay que recordar que los acuerdos de Minsk, estos acuerdos que se firmaron en la capital de Bielorrusia, Minsk, que tenían como actores principales a el ejército ucraniano, que surge, digamos, de un gobierno que también emerge de un golpe de estado en el Euromaidán en 2014, que es el que Rusia desconoce abiertamente. Entraron una guerra civil en las regiones del Donbass. Entonces, Lugansk y Donetsk se autodenominan como repúblicas independientes, crean sus propios ejércitos apoyados por Rusia y empiezan a darle, digamos, la pelea al gobierno de Ucrania. Además de que las naciones supuestamente intermediarias no supieron mediar la situación. ¿El problema cuál es? Que ni Alemania ni Francia se comportaron a la altura de las circunstancias porque dejaron de garantizarle jurídicamente a Rusia que el gobierno ucraniano dejaría de bombardear las repúblicas del Donbass. Entonces, ¿qué hace Rusia? Llega un momento en el que dice, bueno, pues Europa ya tuvo su oportunidad para mediar, para evitar que este conflicto escale, no lo hace, dejan de ser intermediarios válidos para mí. Me arreglo con Estados Unidos que en diciembre del 2021 y enero del 2022, 60 días, en el que Rusia estuvo pidiendo garantías jurídicas de dos cosas: de que la OTAN no se metería a Ucrania y de que Ucrania dejara de bombardear al Donbass. Ninguna de las dos la pudieron cumplir. Y Putin les llegó a advertir incluso que si Ucrania, porque Ucrania elevó entonces el tono de voz y dijo, vamos a recuperar Crimea, que si Europa ayudaba en esta loca idea, así literal lo dijo, de recuperar Crimea, toda Europa iba a entrar en una guerra brutal con Rusia de la que no habría ganadores. Y parece que nos acercamos a ese punto. Entonces Europa no quiso, no pudo o no supo evitar el conflicto y ahora ya no quieren desescalarlo. Y es que en este conflicto se están rompiendo ciertos acuerdos no escritos que sí han aplicado en otras guerras. En el caso de Ucrania se han roto varios protocolos que se respetaban incluso en la Guerra Fría. Pero, ¿qué significa tanto para las naciones en conflicto como a nivel internacional que continúe esta guerra? Si bien es importante resaltar que al igual que cualquier conflicto armado, además de pérdidas humanas, daños estructurales y registro en la historia, la situación entre Rusia y Ucrania está dejando varios estragos para la sociedad en general, entre ellas las economías de varios países a nivel internacional. Una ruptura de relaciones entre la Unión Europea y Rusia en el plano de la cooperación económica y comercial
que se venía, y también cultural, que se venía gestando y consolidando antes de la guerra. Unión Europea abiertamente rompe con Rusia, dice que quiere hacer todo lo que esté en sus manos para que con las sanciones dañe irreversiblemente la economía rusa y atrasándola tecnológicamente unos 15 años. Lo que estamos viendo es que, si nos pasamos al plano económico y comercial, es que quien está siendo dañada, y parece que irreversiblemente también, será Europa, que tiene menos resiliencia que Rusia. Al momento, varias naciones han intentado hacer a su manera que Rusia pare con esta operación militar. Sin embargo, las decisiones tomadas han comenzado a complicar más la situación para otros países que para Rusia. En Europa, los líderes, los dirigentes europeos están diciendo que quieren dejar de depender de los hidrocarburos rusos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que van a pasar a dejar de depender de Rusia, que les daba gas bueno, bonito y barato, petróleo de alta calidad, sin retrasos, a depender de Estados Unidos. Le han reclamado a Estados Unidos que están haciendo todo por Estados Unidos y que a cambio están recibiendo el gas 4 veces más caro de lo que se los vendía Rusia. Y es que aunque se diga que Rusia está perdiendo la guerra, la realidad es que este conflicto comienza a acercarse a un punto sin retorno. Rusia ya se anexó el 20% de Ucrania. Entonces, que nos digan por un lado que están ganando la guerra, pero por otro lado que ves que quien está quedándose, apropiándose con territorio que incluso ya le dio una normatividad para darle un carácter legal, y que vemos que Rusia, cuando se queda con un territorio, está documentado en la historia, difícilmente lo regresa, y que además tiene mucha resiliencia para pues los conflictos de larga duración. Me parece que estamos escalando y nos aproximamos a un punto de no retorno. E incluso si el conflicto continúa escalando, podría llegar a desatar una situación catastrófica para el planeta, pues el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido en reiteradas ocasiones que un ataque de Occidente podría desatar una respuesta nuclear. Sin embargo, previo al ataque final, Jesús nos explicó cuáles serían las consecuencias previas. Entonces, yo te decía que hay como varias etapas intermedias antes de llegar a la destrucción final. Pero lo que sí visualizo como estas consecuencias de si el conflicto escala, empobrecimiento inmediato de las poblaciones europeas, ruptura de las clases medias con las élites políticas europeas, cómo van cayendo como efecto dominó gobiernos europeos por el descontento de la gente que estaban viviendo, hay que decirlo también con todas sus letras, cómodamente las sociedades europeas desde hace por lo menos unos 70 años y más particularmente desde que empezó la Unión Europea, pero que en lugar de jugar un papel para desescalar el conflicto en Ucrania, se sumaron acríticamente, se subordinaron a Estados Unidos y han aceptado imponerle a Rusia todas las órdenes que Estados Unidos les ha estado indicando, pagando a Europa el costo que no está pagando Estados Unidos directamente, lo está pagando indirectamente porque pues el precio de los hidrocarburos de los que depende la economía de Estados Unidos están sufriendo. Otra consecuencia que está muy cerca de esta situación es el invierno, la cual la historia nos ha demostrado a lo largo del tiempo que esta favorece a alguna nación. Rusia se está esperando a que llegue el invierno porque es el principal aliado en estas guerras de desgaste. Además de que, como en cualquier conflicto de esta índole, no hay ganadores, solo perdedores, ya que complican la situación para todos los que están involucrados, directa o indirectamente. Que muchas máscaras se están cayendo en la política, en lo económico, en lo comercial y en lo académico. Muchas mentiras se dicen de este conflicto y vemos campañas de propaganda tremendas que solamente alimentan a los bandos beligerantes de cada una de las partes. Y digo que muchas máscaras se están cayendo porque sabemos que es válido disentir. Lo que no es válido es inventar información para validar un punto. Y me parece que desarrollar más honestidad intelectual, aunque se diga algo que no guste a una de las partes, siempre va a ser el mejor remedio en el mediano y largo plazo. Como lo mencionamos anteriormente, aquí no hay ganadores. La realidad es que ambas naciones tienen la razón y ambas están en lo incorrecto. Y es que, como en cualquier sociedad, cada una habla desde su perspectiva de la situación. Yo soy Aislinn Cosbert y te invito a que te quedes en la octava.